La expresión patio trasero no es un término oficial, sino una idea política y geopolítica. Se usa para describir cómo Estados Unidos pensó históricamente a América Latina como su área de influencia. Esta visión comenzó a formarse a lo largo del siglo XIX y se consolidó en el siglo XX. Implica una relación desigual de poder donde un país fuerte influye sobre otros más débiles. Para entenderla, tenemos que recorrer su origen histórico paso a paso. Lo primero que tenemos que saber es que Estados Unidos declaró su independencia del Imperio Británico en 1776. Durante las décadas siguientes, especialmente entre 1780 y 1820, se consolidó como Estado nacional. Mientras tanto, América Latina seguía bajo el dominio de la colonia tanto hispánica como portuguesa. Esto generó una diferencia clave. Estados Unidos se organizó antes política y económicamente. Desde allí fue que comenzó a proyectar su poder hacia su entorno regional. Por citar, por ejemplo, el caso de Argentina, Argentina va a conseguir su independencia recién en 1816. Por lo tanto, vemos una diferencia temporal de desarrollo que permitió a Estados Unidos ir construyendo su poderío. Va a ser entre 1808 y 1825 cuando la mayoría de los países latinoamericanos logren su independencia. Sin embargo, nacieron con economías frágiles y estados políticamente inestables. Aquí aparece un concepto central de las ciencias sociales, la idea de dependencia económica. Significa que muchos países quedaron atados a vender materias primas a potencias industriales. Esta desigualdad estructural marcó la relación futura con Estados Unidos. Otro de los momentos claves para comprender cómo se va a generar esta idea de superioridad estadounidense sobre el resto de América va a ser a partir del año 1823, cuando el presidente estadounidense James Monroe anunció la doctrina Monroe. Su frase clave fue «América para los americanos». En teoría, buscaba impedir nuevas colonizaciones europeas en el continente, pero en la práctica estableció a Estados Unidos como protector y árbitro del hemisferio. Fue el primer paso formal hacia la idea del patio trasero. Durante la década de 1840 se difundió en Estados Unidos la idea del destino manifiesto. Esta idea sostenía que el país tenía una misión casi divina de expandirse territorialmente. Este pensamiento va a justificar la guerra contra México, por ejemplo, entre 1846 y 1848, en donde Estados Unidos incorporó enorme cantidad de extensión territorial como California y Texas. Aquí se consolidó una mentalidad expansionista e imperial. El poderío definitivo de Estados Unidos va a emerger en el año 1898 cuando Estados Unidos derrotó a España en la guerra hispano-estadounidense. Tras ese conflicto pasó a controlar Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Aunque Cuba era formalmente independiente, quedó bajo tutela estadounidense. Surge el concepto de imperialismo, dominio político y económico, sin colonizar directamente, como lo dije en otro de los videos anteriores. América Latina empezó a ser vista como una zona estratégica. Ya durante las primeras décadas del siglo XX, entre 1900 y 1934, Estados Unidos intervino militarmente en varios países latinoamericanos. Nicaragua, Haití, República Dominicana y Panamá son ejemplos, por nombrar algunos. Estas intervenciones protegían intereses económicos y rutas comerciales. Desde la ciencia política esto podríamos llamarlo como intervencionismo. El patio trasero se mantenía por la fuerza. Otra de las políticas clave en esta lógica va a ser la que implementa el presidente Franklin Roosevelt, que impulsó la política del buen vecino. Buscó reducir intervenciones militares directas en la región, pero sin embargo Estados Unidos mantuvo su influencia económica y diplomática. El control ya no era visible, pero seguía siendo real. El patio trasero cambiaba de forma, pero no de objetivos. Años más tarde, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzó la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En América Latina, Estados Unidos temía la expansión del comunismo. Y ahí se van a producir golpes de Estado y dictaduras que se van a multiplicar entre 1950 y 1980. Acá va a aparecer el concepto de seguridad nacional. La región debía permanecer bajo control ideológico para impedir que el enemigo del comunismo ingrese en América Latina.
Ya sobre el final del siglo XX, en la década de 1980, la influencia se volvió principalmente económica. Organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condicionaron las políticas internas de los países. Esto se conoce como neocolonialismo, control sin ocupación militar. Actualmente, América Latina ya no acepta pasivamente ese rol histórico de patio trasero. La presencia de China y otros actores globales cambió el escenario, pero las desigualdades estructurales siguen presentes. Entender esta historia es clave para pensar el futuro regional y las intenciones reales de las políticas norteamericanas en el continente americano.